Hola a todos, soy Daniel 1111 y este es mi espacio, el Portal de Horus. En este podcast te quiero hablar sobre las ondas cerebrales. Y este concepto de ondas cerebrales quizás lo hayas escuchado, pero también lo voy a asociar acá con la meditación, con la neurociencia, y vas a descubrir cuáles son los estados más importantes para programar el cerebro, para meditar y para traernos beneficios inimaginables. Comencemos. Gracias a los avances en neurociencias, se sabe que nuestro cerebro es una poderosa central de información y de energía que trabaja 24/7 mediante impulsos eléctricos. Esta red bioeléctrica a su vez también genera vibraciones que van a ser emitidas dependiendo del nivel de actividad que esté realizando el cerebro. Entonces, el cerebro es como una computadora y las ondas cerebrales que emiten se deben al nivel de actividad, la cantidad de programas y tareas ejecutándose en una computadora, por ejemplo. Entonces, cuando tú estás en un computador y sobre todo los antiguos, esos que suenan bastante, y el procesador está ejecutando varias tareas a la vez, emite cierto ruido, ¿cierto? Y si está haciendo muchas cosas suena más fuerte que cuando está haciendo menos cosas. Asimismo el cerebro está emitiendo ciertas ondas. Obviamente no se escuchan, pero es para que entiendan la analogía. Son vibraciones también. No las escuchas con el oído, pero el cerebro las capta. Y tu realidad, y en realidad todo, se basa en esto, en el estado cerebral. Porque luego vamos a ver que la realidad realmente no es tan realidad, sino que es lo que tu estado cerebral está experimentando. Entonces, el proceso de pensar, el hecho de pensar críticamente, conscientemente, es uno de los más activos, es una de las tareas más activas para nuestro computador. Pensar emite una frecuencia alta, mientras que otros procesos, como por ejemplo una meditación profunda o un sueño profundo, emiten una frecuencia más baja. Entre las más conocidas están las ondas beta, las alfa, las teta, las delta, las gamma y se siguen descubriendo. Aquí te dejo una frase antes de comenzar a explicarte un poco las ondas, de qué se trata cada una. Y te quiero, antes de llegar a la meditación también, la frase es la siguiente. El ojo absorbe, el cerebro produce formas. Vamos a empezar con las ondas beta. ¿Por qué no empezamos por las alfa? Porque las descubrieron primero y son las que, entre comillas, hasta ahora, bueno, después te vas a dar cuenta que no, pero es la primera que quiero enseñarte porque así es más fácil de que entiendas las siguientes. Tienen una frecuencia entre 15 y 39 ciclos por segundo, es decir, 15 a 39 Hz, que le llaman. Los ciclos, los que saben de física, comprenden esto perfectamente. Son ondas amplias y rápidas que se registran cuando la persona está despierta en estado de vigilia. Bueno, por ejemplo, en este momento en el que estoy haciendo este podcast, estoy en estado beta, porque estoy pensando, porque estoy trayendo información, la estoy expresando, comunicándola. No lo estoy haciendo tan inconsciente, sino que estoy muy pendiente a lo que te estoy diciendo. Es un estado común del día a día, en el que estás pendiente, se asocia a pensamientos comunes, o quizás no es que estés pendiente también, puedes estar haciendo cosas. Puedes estar, por ejemplo, concentrado en un proyecto, estás alerta, tareas mentales específicas como resolver problemas, pensamiento crítico, etcétera. Como estar en cierta actividad. Estamos activos. Bueno, vamos a pasar a las ondas alfa. Estas son unas ondas tremendas, tremendamente importantes, y al final de esta explicación te voy a hablar de la meditación y las ondas alfa y otras ondas más que son nuevitas. Bueno, las ondas alfa son más amplias y son más lentas que las beta y oscilan entre 9 a 14 Hz, ciclos por segundo. Tienen una presencia en el cerebro cuando el sujeto está en relajación o en un estado pasivo sin movimiento. Todos estamos en alfa en ciertos momentos del día, sobre todo cuando te levantas, cuando te despiertas o cuando te acuestas. Estamos en un ciclo de más relajación, el cerebro ya no tiene tanta actividad como cuando estás en beta, cuando estás despierto, en vigilia entre comillas. Bueno, este estado no solamente es en la mañana y en la noche, no solamente es eso, sino que este estado es uno de los más cotizados.
y gracias a todos los estudios realizados por los neurocientíficos, se ha descubierto que las ondas alfa favorecen la relajación, el aprendizaje acelerado, el aumento de la intuición, la creatividad, la visualización, la superación del estrés, entre otras características. Es como que cuando te conectas con alfa, todo fluye. Por ejemplo, estás escuchando música y te entra un pensamiento de nostalgia y todo se para. Todo a tu alrededor se para, dejas de pensar en lo que tienes que hacer más rato. Tu mente se ralentiza. Como conversaba ayer con un amigo, con Cristian, él me decía el estado de una epifanía, como cuando dices eureka. Ese es como un estado alfa, y nosotros siempre estamos en estado alfa en diferentes momentos del día. Y te voy a explicar que en una meditación, por ejemplo, bien profunda, tú estás en estado alfa, porque estás consciente y a la vez estás relajado, en flujo. Y estos estados, como te decía, son imprescindibles para el aprendizaje, para en realidad programar tu subconsciente y todas estas habilidades de visualizar, superar el estrés, que parecen superpoderes, pero no lo son, porque podemos conectarnos con ellas. Es nuestra naturaleza del cerebro. Entonces, bueno, los expertos señalan el alfa como la puerta a nuestro subconsciente, por lo que es un estado apropiado para reprogramarse. La gran noticia, como te estaba diciendo recién, es que tú puedes acceder a alfa conscientemente en una meditación, como te decía, simple, una sesión de yoga o un momento simple de relajo. Bueno, sigamos con las ondas teta y las delta. Las ondas teta son aún más amplias y se mueven con más lentitud, entre 5 a 8 Hz. Estas se emiten en el cerebro cuando el sujeto está en el momento justo antes de dormirse y en las primeras fases del sueño también. Por tanto, es un estado ya donde se trabaja la hipnosis, es un estado ya donde ya estás, como le decía también un amigo, el supraconsciente, ya es mucho más profundo, pero en este estado tú tampoco estás muy consciente. No es tan fácil reprogramar en este estado, a menos de que estés consciente en este estado. Y es difícil porque son bastante pocos los hertz. Es una inactividad del cerebro. Más que nada pasando al inconsciente. Y hablemos de las ondas delta, que son las más lentas descubiertas, de mayor amplitud y frecuencia más baja. Oscilan entre 0,5 a 4 ciclos por segundo. Nunca llegan a 0. 0,5 es lo mínimo, porque el cerebro vivo nunca deja de funcionar, por más inconsciente que estés, aunque estés en coma, el cerebro vivo nunca deja de funcionar. Pero este estado delta se presenta cuando estamos en la fase del sueño profundo, un estado natural para todos y muy importante para el cuerpo también. Necesitamos mucho las ondas delta porque nos permite obtener un buen descanso. Además, mientras soñamos, liberamos hormonas del crecimiento, regeneramos tejidos, mantenemos nuestro cuerpo en correcto funcionamiento, y todo esto gracias al estado delta. Bueno, te voy a hablar de las ondas gamma, que son las últimas descubiertas. No son más bajas que las deltas, no son más inactivas, sino todo lo contrario, están por sobre las beta. Son más rápidas y debemos ponerlas antes que las beta porque su frecuencia oscila entre 40 y 100 Hz. Entonces tú creerás, acá hay dos tipos de ondas gamma, porque son muchas las frecuencias, mucha la actividad cerebral, y vamos a dividirla en dos tipos. Yo le voy a poner la onda gamma buena y la onda gamma mala, pero es un concepto mío. Dos tipos de ondas gamma. La primera es la onda, las ondas gamma reflejan una actividad superior, ¿cierto? Y los dos tipos de los que te hablaba se asocian. Una es excelente y otra es terrible. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una respuesta explosiva de ansiedad o de miedo, peligro, estamos alterados. Nuestro cerebro, nuestro estado cerebral se altera. Y es mucho más que beta, es mucho más que concentrado. No se trata de que el cuerpo esté tiritando ni nada, es el cerebro. Ahora, el cuerpo obviamente tiene reacciones dependiendo de las emociones y las sustancias que se secreten en el cerebro. Pero el nivel de actividad alto, y me refiero a un nivel superior, se puede relacionar con el miedo y la ansiedad, como en este caso, una respuesta explosiva,
o las ondas gamma buenas, que yo le llamo, que también se pueden relacionar con destellos de brillantez, repentinas experiencias de intuición, estados de alta felicidad, percepción acelerada, momentos de extrema atención, lucidez, entre otros. Entonces los estados más cotizados, bueno, todos los estados son importantes, todos estamos en todos los estados, pero los más cotizados para desarrollar acá, y que nos vamos a relacionar con la meditación y la espiritualidad y la programación consciente para manifestar, es el alfa y el gamma. Las alfa y las gamma. Entonces vamos a ver el poder del cerebro y la meditación. Todos conocemos la ley de la atracción. De seguro que lo has escuchado: en lo que te concentras atraes. El magnetismo de tus pensamientos y el poder para moldear tu realidad. Todo esto nos indica que el cerebro es una central ultra inteligente de información y energía, funcionando como una antena de radio que sintoniza frecuencias, y estas frecuencias se corresponden a las ondas que emite tu cerebro. A ver, te lo voy a resumir en español, sí, porque ahí suena un poco complejo para ciertas personas que quizás están recién entendiendo esto. Cada emoción, cada sentimiento, cada percepción, cada estado mental tuyo trae consigo una vibración diferente. Y tú, como si fuese un dial de radio, y tú estarás vibrando en una determinada frecuencia hasta que cambies ese estado mental, hasta que lo cambies consciente o que inconscientemente se cambie por alguna respuesta al ambiente, etcétera, muchas variables. Por eso cuando amanecemos enojados es más difícil sonreír, porque estamos en una frecuencia muy distinta a la de estar alegre. Se puede cambiar, pero cuesta. Inconscientemente como que no te deja, ¿eh? Si amaneces enojado cuesta más sonreír. Solo intenta meditar con rabia, con miedo o con pereza, y te va a costar concentrarte, te va a costar disfrutar la meditación. Pero la clave acá es aprender a saltar de una frecuencia a otra, a través de la meditación, por ejemplo, que es una temática que me encanta. En la meditación ralentizamos esa actividad cerebral, o incluso podemos hacer lo contrario, aumentar la actividad cerebral, visualizar algo tan real, tan vívido, que lleguemos a las ondas gamma, destellos de brillantez. O quizás, por otro lado también, que es la meditación convencional, que es como apagar esos pensamientos, concentrarnos en el ahora, en las sensaciones, sentir nuestros chakras, tratar de apagar ese pensamiento, de callar esa mente y llegar al estado alfa, que también es un estado de recarga, un estado que muchos empresarios, por ejemplo, utilizan en lo que llaman siestas, microsiestas que le llaman. Personas que, por ejemplo, son demasiado productivas, duermen muy poco y se toman una microsiesta donde ponen un audio de 15 a 30 minutos, relajan completamente el cuerpo. Prácticamente una meditación. Prácticamente es una forma de meditación moderna nomás. Bueno, me gustaría traerte mucho más sobre esto, sobre la meditación, y nos falta por hablar del estado gamma. Lo voy a dejar para otro, porque las ondas gamma, los destellos de brillantez, se relacionan mucho con lo que es la neurociencia. Hay estudios neurocientíficos de budistas increíbles. Lo dejamos para